Bien, ahora está grabando. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con las sesiones del curso de epistemología y les recuerdo en lo que estábamos. Nosotros ya terminamos el bloque de ontología, que es la estructura del mundo y las categorías ontológicas que nos sirven para estudiar el significado de los conceptos científicos y ahora a partir de la sesión del lunes, y ahora continuamos la sesión de hoy, estamos comenzando el segundo bloque del curso, que es epistemología. Y este bloque del curso de epistemología, bueno, Raúl nos está presentando a quien se le considera, como él bien dijo, el padre de la ciencia moderna, al menos, o algunos le llaman el padre de la ciencia experimental, que es Galileo, que dicen que ya formó un punto de inflexión entre cómo se genera el conocimiento antes y después de Galileo, y muchas personas piensan que la concepción de ciencia moderna proviene, al menos desde el lado de los científicos, proviene desde Galileo. Por el lado de los filósofos también hay personajes bien clave. Y bueno, Raúl nos presentó el lunes un poco algunos antecedentes históricos de la vida de Galileo, su aporte científico en términos generales, vimos el tema del telescopio, por ejemplo, los experimentos de caída libre, vimos el contexto religioso donde él se desenvolvía, los problemas que tuvo con la autoridad respectiva, ¿no es cierto? Y ahora, como nos prometió Raúl, vamos a ver el tema del proceso de la generación de conocimiento de Galileo, que sería ya la parte más científico-epistemológica, pero obviamente que también todo ligado siempre con el contexto histórico y social de la época. Así que, Raúl, bueno, puedes comenzar tu bloque. Y bueno, y ahí a la medida que vamos avanzando vamos respondiendo consultas, ¿ya? Por supuesto, y podemos establecer diálogo y preguntas, como tú dices, y ahí conversamos. Bien, voy a agrandar la pantalla. No, ahí, ya. Tal como la presentación que hizo Waldo, en esta parte vamos a hablar sobre el tema de Galileo y la generación del conocimiento científico, y como se expresó acá, él es considerado el padre de la ciencia por presentar una nueva forma de explicar ciertos hechos que ocurren en la realidad del mundo desde una perspectiva totalmente nueva, que tenía que decantar de acuerdo a los tiempos que se vivían en la vida de Galileo. Entonces, por sus valiosos y hallazgos, su gran personalidad intelectual, por la defensa de ideas copernicanas, como lo habíamos dicho en la clase anterior, y la persecución que él sufrió por parte de los poderes que habían en ese entonces en la sociedad, en este caso la Iglesia Católica, por defender las ideas de Copérnico. Galileo constituye el paradigma del científico ejemplar, y es un ejemplo mítico de la libertad del pensamiento humano. Galileo nació en 1564 y murió en el año 1642. El contexto cultural del conocimiento social y político del tiempo de Galileo se caracteriza por el predominio de las ideas aristotélicas empíricas sobre la realidad del mundo, que se expresaron a través del pensamiento escolástico de Santo Tomás de Aquino, como habíamos hablado, adoptado por la Iglesia Católica, impuesto como dogma de fe en la sociedad en aquella época en la teología y filosofía. Claro, y la verdad es que el pensamiento escolástico de ese entonces, que se basaba en las ideas aristotélicas empíricas que veremos a continuación, marcaron toda la vida de la sociedad en la época medieval, y también hacia finales de ese periodo,
cuando empezaron a surgir nuevas ideas en el Renacimiento. Quiero decir que ahí el orden de las cosas estaba supeditado a Dios. La razón estaba supeditada a la fe. Y todo lo que no podía, que se escapaba al uso de la razón para explicar ciertas cosas dentro del ámbito de la filosofía, era puesto como última palabra la fe. La pregunta que va a orientar esta presentación es la siguiente, que podamos ir desarrollándola con las siguientes diapositivas, y por favor, si pueden consultar, conversar, opinar lo que ustedes estimen conveniente. ¿Cómo es la correspondencia del conocimiento del hombre con la realidad del mundo? Es decir, como veremos a continuación, lo veremos desde dos perspectivas. La perspectiva escolástica medieval y aristotélica empírica, desarrollada, como dije, por Santo Tomás de Aquino, y la perspectiva desarrollada por Galileo, que fue lo que remeció y destronó esa tradición aristotélica empírica, esa manera de ver el mundo, esa visión, y dio paso a una nueva etapa que es la ciencia moderna como la conocemos. Vuelvo a repetir, por eso se dice que es el padre de la ciencia. El paradigma aristotélico empirista se asume como un mundo independiente de la persona. O sea, la naturaleza que rodea al ser humano existe independiente del sujeto, y este mundo está formado por sustancias individuales agrupadas en clases o especies según sus esencias o formas. Es decir, lo agrupa todos los objetos de la naturaleza en clases o especies si son seres vivos, según la forma o la esencia de lo que representaban estos objetos. Conocer algo era conocer su esencia o naturaleza. Y también los sujetos tenían una captación de la realidad pasivamente, donde el sujeto no mediaba en torno a la acción de conocer el objeto que estaba en el entorno, sino que tal como se expresan estas afirmaciones en este texto, en esta frase, el sujeto conocía los objetos del mundo directamente, pasivamente. Y la facultad racional de los individuos, por un proceso de inducción, intuía la forma universal inherente a lo real. Es decir, mediante experiencias repetitivas en torno a un hecho, y donde estaba el objeto, se intuía directamente a la mente del sujeto. Tal como se ha expresado, no intervenía ni era activo en el proceso del conocer. Aristóteles, tal como lo había dicho, sostuvo la teoría del espectador de conocimiento empírica, donde es individualista, donde el individuo refleja en su mente, en forma especular, la realidad del mundo. El conocimiento es algo generado por el observador y residente en él.
claro, o sea, digamos, es pasivo, pero el conocimiento está dentro de la mente del ser humano. La esencia de los objetos se muestra en su movimiento natural, o sea, está como están dispuestos en la naturaleza. Si ya se ha alterado esta forma natural de estar de los objetos, de ser de los objetos, no es posible conocer la realidad. Ahora Raúl está haciendo una pregunta en el chat que dicen si puede explicar la frase de la diapositiva anterior. Ya. Hoy no tengo acceso al chat yo por si acaso. Sí, por eso te la estoy dando, ¿cierto? Sí, aquí era. La ¿Cuál era? última frase. Esa Sí. es la facultad racional. Ya. Bueno, esto viene de muy antiguo, especialmente donde la razón está supeditada a la intuición. Y la intuición se capta mediante el método, como dice acá, mediante el método de inducción, que es, por ejemplo, de ver muchos casos de una situación, de un objeto, de un hecho. Si este hecho se repite a través de la experiencia como afirmativo o positivo, entonces intuitivamente, sin un proceso deductivo, racional deductivo, se intuía la forma universal inherente a lo real. Por ejemplo, lo veremos a saber en el curso más adelante. Un ejemplo que se me ocurre en este momento, por ejemplo, si uno ve un cisne blanco y ve 100 cisnes blancos, concluye que todos los cisnes son blancos. Pero si esto tiene un error, una falla, no sé, en la forma de resolverlo. Pero ¿qué pasa si hay un cisne de cuello negro? Entonces, bueno, no sé si por ahí pues se ha entendido un poquito más. ¿Puedo agregar una cosa, Raúl? Por supuesto. Claro que lo que se llama método de inducción, como dice Raúl, es un método en donde desde casos particulares, que normalmente uno accede a esto a través de los sentidos, ¿no es cierto? Uno encuentra características o atributos universales. ¿Qué quiere decir universales? Que se aplican para todos los individuos de esa categoría. Por ejemplo, les pongo un caso. Como decía Raúl, uno intuitivamente podría pensar que todos los cisnes son blancos porque uno ve todos los cisnes blancos. Pero en algún momento se presenta un cisne negro y nos derriba un poco esa concepción. Pero igual esta facultad racional nos dicen que quizás hay algunos atributos que no son universales, como el color de un cisne, ¿no es cierto? Pero lo que propone Aristóteles al menos es que igual uno observando, ¿no es cierto? E intuitivamente podría encontrar otros atributos que sí son universales, que probablemente no es el color de las plumas, pero sí a lo mejor una especie estoy inventando, una simetría determinada, un graznido determinado, ¿no es cierto? Ahí uno podría encontrar los atributos universales de toda una clase de objetos. Es como que yo le dijera a usted, ¿cuáles son los atributos universales a todo ser humano? Ciertamente que no va a ser la estatura, no todos medimos lo mismo. Ciertamente que no va a ser el color de pelo, ¿no es cierto? Pero quizás hay algunos atributos intelectuales, quizás hay ciertas proporciones, ¿no es cierto?, que se dan en la naturaleza para nuestra clase a la cual pertenecemos, ¿no es cierto?, los seres humanos, y a eso es lo que se refiere con universales. Es una propuesta de Aristóteles, no estoy diciendo que yo la comparta, ¿no es cierto?, de hecho ha tenido muchas críticas, pero como Aristóteles es tan influyente en esta historia, ¿no es cierto?, hay que empezar a entender qué es lo que propone él. Digo. No sé si con lo que plantea Raúl y lo que agregué yo se entiende o quieren ver otro caso. Sí, profe. Se entiende. Okay. Bueno, tal como había adelantado en esta otra diapositiva, el sujeto entra en interacción con el entorno, con los objetos de la realidad natural, con objetos naturales, de una manera directa
intuitiva, como lo acabamos de conversar, y también pasiva. Y lo otro es que la realidad se reflejaba de una forma especular al objeto, con precisión especular al objeto. En ese dictum epistemológico, o sea, la afirmación, dictum significa la afirmación hecha por una autoridad intelectual, en este caso asignada a Aristóteles. El dictum epistemológico de Aristóteles era decir que es lo que es y de lo que no es verdadero. Entonces, esa era una forma de, como se ha dicho, de conocer directamente la realidad de forma pasiva y poder determinar si nuestra intuición nos indica que es así o no es así, es aceptado como verdadero. Con los escolásticos, la afirmación anterior se convierte en la doctrina de la verdad, de que la verdad es la adecuación o correspondencia de las cosas y el intelecto. No sé si hay alguna consulta con respecto a lo anterior. Galileo, en el contexto de la nueva idea del Renacimiento, el contexto cultural de ese periodo era universal, era de la cultura universal. Ahí se desarrollaron grandes maestros de las artes, la pintura, la ciencia, la filosofía, etc. Y me permití, en esta lámina, en esta diapositiva, mostrar que el contexto social, el contexto cultural universal de esa época era muy rico y donde se hicieron grandes personas que desarrollaron avances en el conocimiento y en las artes. A la derecha tienen pinturas de Leonardo da Vinci, en el medio una pintura que está en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que es el juicio final, y la última es del pintor Rafael, también del mismo periodo del Renacimiento, que pintó la Escuela de Atenas. Si ustedes vieron una diapositiva anterior, estos dos personajes que están acá es Platón y Aristóteles. Y dentro de esta multitud de personas, de individuos que están dentro de la Escuela de Atenas, aprendiendo los conocimientos de los maestros, están, por ejemplo, Arquímedes, por ahí está Arquímedes, está Heráclito, está Ptolomeo, etcétera, los grandes personajes de la humanidad representados en esta pintura. Coloqué este ejemplo porque estos tres pintores me gustan mucho, son considero muy interesantes. Y a la izquierda tienen a grandes hombres notables de ese periodo, como Leonardo da Vinci, Shakespeare, Isaac Newton y Galileo, por supuesto, de lo que estamos hablando hoy. Y de esa triada que cambió la historia de la ciencia y también, por no decirlo, de los tiempos modernos, de una nueva humanidad, tenemos a Newton, Copérnico y al centro Galileo. Me pareció importante poner esta lámina de tres aspectos que desarrolló Galileo. El primero dice, mide lo que sea mensurable, ya es mensurable lo que no lo sea. Yo encuentro que este párrafo, o sea, este texto o máxima que Galileo expresó es de un potencial enorme, porque detrás de eso hay una idea implícita de la acción
experimental que desarrolló Galileo y que comienza con él el método científico o la estrategia denominada método científico. El segundo, donde los sentidos no fallan, la razón debe intervenir. Por supuesto, como lo vamos a ver a continuación, los sentidos nos engañan muchas veces. Y cuando ocurre eso, la razón debe intervenir para conocer lo que nuestros sentidos nos pueden dar como erróneo. Y la tercera máxima, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Dijimos que él era creyente, era católico, y consideraba que era un matemático. Entonces tuvo la inventiva, o sea, presentó algo nuevo, que fue desarrollar las matemáticas para explicar hechos de la realidad del mundo. Y eso lo vamos a ver a continuación, cómo ocurre eso, cómo ocurre la correspondencia entre el sujeto y el objeto, o la correspondencia entre el ser humano que conoce y la realidad del mundo. Bueno, la revolución científica asociada con Galileo destruyó, por supuesto, el paradigma epistemológico de Aristóteles. Mi presentación se basó en dos libros, en dos fuentes bibliográficas, una de ellas que la vamos a ver al final, es sobre el aspecto biográfico de Galileo, y la otra de un paper de educación en ciencias de Matthew, 1994. De ahí están tomadas algunas ideas que estoy aquí comunicando. El logro de Galileo fue hacer una distinción entre el objeto teórico de la ciencia y el objeto real de la ciencia. Es decir, el objeto teórico de la ciencia son un sistema conceptual de principios, conceptos, relaciones matemáticamente expresadas, y los objetos reales de la ciencia, o sea, los objetos del mundo, que son los materiales, hechos y objetos del mundo, que son entendidos, descritos, explicados y manipulados con la adecuada instrumentación y experimentación por los científicos, y otros con arreglos a los anteriores. O sea, como se verá a continuación, esta distinción que hace Galileo para poder corresponder el conocimiento del mundo, él crea el objeto teórico de la ciencia, que es un aparato conceptual que le permite poder trabajar los elementos de los objetos reales de la ciencia, que son los objetos que están en el entorno, en la naturaleza, y establecer una descripción o una explicación que se adecue de una forma que corresponda a la verdad de cómo pueden ser las cosas en el mundo material. Y para eso, perdón, nos vamos a situar en un clásico ejemplo que él desarrolló cuando era muy joven, cuando estuvo en una misa en una catedral de Padua. Todo el mundo observaba el vaivén, el movimiento de una lámpara que colgaba. Galileo, por supuesto, observó, como todo el mundo, ese cambio, ese movimiento, y advirtió que si bien la amplitud de las oscilaciones era cada vez más corta, o sea, las oscilaciones del péndulo o de la lámpara, la amplitud se refiere desde la posición de reposo hacia un lado y hacia el otro lado,
se hacían más cortas, por supuesto, porque se hacían más cortas porque el péndulo o la lámpara tenía fricción del aire, tenía roce con las cadenas, entonces la amplitud se iba haciendo cada vez más corta, pero sin embargo, la duración del movimiento pendular, o sea, el periodo de ir de un extremo al otro extremo, era siempre la misma. Y él, como parámetro para poder, quiero decir, cuantificar eso que estaba observando, utilizó su lateo del corazón como un reloj, y con eso también fue una forma de medir, que logró de medir el tiempo. Físicamente el péndulo está suspendido, es una cuerda, un hilo, suspendido con una masa, con una bola, que oscila de un lado para otro. La amplitud del punto de reposo es el camino que recorre máximo hacia ambos lados. El péndulo está sometido a las siguientes fuerzas: la fuerza de gravedad, M por G, y la normal, que es la tensión, que es resultante de la fuerza centrípeta, que tiende a atraer el péndulo hacia adentro, y el peso, la fuerza de gravedad, que lo tiende a desplazarlo hacia afuera. Entonces, la fuerza de gravedad se descompone en sus dos componentes a través de las variables trigonométricas, seno, coseno. La variable, que podríamos decir la variable x, en el eje x, sería mg seno teta, porque el cateto adyacente al ángulo, que es este, y que se repite acá, es este, mg seno teta, que se proyecta acá. Y el ángulo y el lado adyacente al ángulo teta es mg coseno teta. ¿Eh? Por supuesto que para oscilaciones pequeñas se considera que el seno de teta es igual a mg. Y Galileo desarrolló la ecuación del período del péndulo. Esta es igual al período, que es la oscilación que hace de un lado para otro, es igual a 2pi raíz de L, que es el largo del hilo, por la gravedad, donde T es periodo, L es la longitud y L la gravedad. Entonces, lo que hemos dicho de lo anterior es que Galileo, como era un matemático, fue capaz de desarrollar un aparato conceptual que permitía describir, explicar un hecho, un fenómeno, en este caso el comportamiento del péndulo, con una ecuación pero esta ecuación era ideal, por supuesto que era ideal, ¿eh? Y eso lo vamos a ver a continuación, pero que le permitía, con el objeto teórico, poder explicar y describir con correspondencia a cómo podía ser el hecho
en el entorno, se tomó como verdadero. Pero de todas maneras, esto último, según la ciencia, es una aproximación a la verdad. Y la verdad en ciencia no está totalmente definida, sino que no, como con el desarrollo de los marcos de la teoría y consecuente evidencia experimental, los resultados que se logren nos acercan cada vez más hacia la verdad en un camino que no termina nunca. Con respecto a los péndulos reales no se comportan isocrónamente, es decir, no se comportan que tengan periodos de desplazamiento, de movimiento iguales, que tengan el mismo tiempo. ¿Por qué? Por las razones que expliqué delante. La masa, la bola donde cuelga con el hilo, y bueno, en este caso la lámpara que estaba colgando de unas cadenas en la catedral de Pisa donde estaba Galileo, sufre fricción entre los metales, resistencia del aire, y cada vez el péndulo se iba cortando la distancia de su amplitud, manteniéndose la elongación sigue siendo la misma. Como esto no ocurre, porque si ocurriera sería un péndulo móvil perpetuo, o sea, nunca dejaría de oscilar. De hecho, Galileo comenzó una colección de conceptos de dinámica, o sea, donde están explicadas la fuerza, la aceleración, la masa, con medios matemáticos de representación y análisis que trataban circunstancias abstractas, en las que se ignoraban muchas características de los péndulos reales, o sea, en condiciones ideales, un modelo ideal. Las características que se ignoraban eran tales como su color, su masa, etc. Y con situaciones idealizadas. La bola del péndulo se consideraba una masa puntual, no había fricción mecánica en el fulcro ni resistencia del aire en la oscilación, sin peso de la cuerda, que no amortigua el movimiento, etc. O sea, condiciones que se idealizaban para poder desarrollar el aparato conceptual que podía describir, predecir el hecho, el fenómeno en la realidad, y por supuesto que permitía también predecir lo que podría ocurrir más adelante. Cuando el objeto real, el péndulo, era escrito en términos del objeto teórico, se encontraba en condiciones de ser analizado y explicado por la ciencia galileana. Galileo no veía masa puntual al extremo de una cuerda sin peso, no veía un movimiento continuo en el apogeo de la oscilación, solo veía péndulos que se paraban en su cenit o se detenían después de varias oscilaciones, tal por las razones que expliqué recién. Entonces Galileo describió las cosas de forma diferente, no las vio de forma diferente. Las describió, las explicó de forma diferente, pero no las vio de forma diferente. Él veía las cosas del entorno, del objeto a lo cual dirigía su atención. Él veía lo que veía un péndulo, lo veía tal, lo veía tal como lo ve, sin ninguna otra consideración. Pero cuando trataba de explicarlo, él fue capaz de armar un aparato conceptual, matemático, que lo podía, en condiciones idealizadas, poder describirlo, explicarlo, y con ello no solamente lograba eso, sino que también podía predecir el futuro comportamiento del péndulo.
Las descripciones del péndulo llegaron desde un objeto teórico construido intelectualmente. Una vez que hubo descrito estas relaciones matemáticamente, pudo trabajar en su sistema mecánico. Exactamente. Pues, es decir, cuando fue capaz de armar ese aparato intelectual, ese aparataje conceptual e intelectual, él pudo trabajar en su sistema mecánico en la realidad como del objeto. Posteriormente, ya para ir finalizando, Newton, siguiendo a Galileo, en sus principios crea el objeto teórico o aparato de la ciencia que luego utiliza para describir, explicar y comprender el mundo real. Yo creo que estas tres cosas, Galileo brillantemente las desarrolló y posteriormente Newton las sistematizó en sus tres principios de la física, en su libro El Principia. Y lo más importante, y una de las cosas más importantes, es que nos permite comprender el mundo real, cómo puede ser. Y eso nos ha permitido tener otro nivel de conciencia de la realidad y a la vez que nos ha permitido desarrollar la ciencia para mejorar la calidad de vida del ser humano, especialmente en estos tiempos donde la ciencia juega un rol súper importante en la pandemia. Y finalmente la bibliografía, tal como lo había comentado, de Johannes Henleven, es un libro, perdón, aquí decía libre, es libre, es un libro. Y el paper, Matthew, Enseñanza de la Ciencia. Tengo otro paper de este mismo autor, pero tal vez más adelante lo podré dar algunas ideas de ese paper del año 2010, pero que no alcancé a desarrollar. Eso sería la presentación. Bien, gracias, Raúl. Raúl, una consulta, ¿tú tienes esos documentos en electrónico, ambos o no? Sí, sí, Ya, los tengo en electrónico, sí. Para compartir, te iba a pedir si para compartir tanto la presentación si es posible, pero sobre todo el tema de las referencias, que en el caso que los estudiantes quieran consultarlo. ¿Ya? Por supuesto, yo con el mayor gusto lo puedo compartir. Me lo piden, por favor, y se lo envío. Tengo este es un libro digital. Este es un paper del año 1994 y tengo otro de este mismo autor de Educación en Ciencias del año 2010, donde trata ya el problema del péndulo de Galileo en una forma más geométrica, o sea, con más detalle, geométrica y matemática, pero desde la perspectiva de la enseñanza de la ciencia. Ese paper no lo alcancé a revisar, por eso no está incluido acá, pero quien me lo pida, con mayor gusto yo lo comparto. Eso. Bueno. Bien. Bueno, el caso de Galileo, como bien dijo Raúl, es un caso bien emblemático, ¿no es cierto? Pero antes de compartir mi opinión, yo quería saber qué le llama la atención del caso de Galileo, porque Galileo tiene como varias aristas. Y recuerden que la pregunta es, ¿cómo se genera el conocimiento? Raúl plantea que rompe con una tradición aristotélica, pero ¿qué es lo que ven ustedes de especial en el caso de Galileo respecto a la forma de conocer el mundo? Quiero escuchar sus comentarios. ¿Qué destacarían? Cualquier cosa. Bueno, primero destacar que lo hizo en un tiempo donde el contexto científico no estaba muy avanzado, entonces las dificultades de herramientas, claro, están más limitadas. Pero lo que sí, o con lo que yo me quedé más de lo que comentó el profesor, es que el conocimiento científico no se ha alejado tanto de tiempo antiguo, en el sentido de que la hipótesis hechas por otros científicos, o lo que otros científicos determinan como cercano a como una verdad o una tesis, otro científico lo puede retomar para luego ahondar en ese mismo tema y establecer nuevo conocimiento de esa manera. Eso más que nada quería agregar porque como que me enredé un poco con tanto vaivén entre esos dos científicos, pero eso fue lo que yo encontré interesante, por lo menos. Bueno, eso que mencionas tú,
es una cosa que la vamos a tocar en el curso, o sea que la generación de conocimiento es un proceso acumulativo. ¿Qué quiere decir que acumulativo? Que no parte de la nada, parte desde conocimiento previo. Y obviamente, como todo conocimiento es generado por ser humano, eso calza exactamente con lo que dices tú, de que finalmente toda la gente que hace ciencia, desde la gente más normal hasta las personas más geniales en estos campos, todos se basan en propuestas previas, ¿ok? Y esa dimensión, creo yo, ahí tú dime qué piensas tú, qué piensa el resto también, yo creo que también es bien disruptiva de lo que pensaba Aristóteles, porque por lo menos lo que describía Raúl, ¿no es cierto? Aristóteles, por lo menos lo que plantea en estos campos, porque obviamente él tiene propuestas en otros campos también, al menos en estos campos, esto de plantear que hay que basarse prácticamente de forma exclusiva en una observación y una interpretación racional de lo que veo, ahí deja como fuera a las propuestas previas, digamos. Así que, súper, esa es una dimensión bien, bien importante. La vamos a tocar, la vamos a retomar. ¿Quién más? ¿O qué más? ¿Algo más que les haya llamado la atención de Galileo? Lo pueden plantear por audio o por chat, ¿ok? A mí algo en específico es como cuando estaba observando la oscilación del péndulo, eh, la ocurrencia, por decirlo así, de compararlo con el pulso cardíaco. Eso me llama la atención. Ya, este es bien importante. En ciencia se da mucho esto de que esta es una interpretación mía, ustedes pueden estar de desacuerdo, pero lo que plantea Ned, ¿no es cierto? Para mí también rompe un poco con esta tradición aristotélica, ¿de qué punto de vista? De que Aristóteles, tengo la impresión que lo que propone él es como una especie de observación más contemplativa, ¿ok? Donde uno ve patrones, ¿no es cierto?, de forma intuitiva. Sin embargo, el caso que menciona Ned del péndulo y los latidos del corazón, ¿no es cierto?, es a mismo de ver una observación súper intencionada, ¿ya? No es una cosa meramente intuitiva, ¿ok? De hecho, por eso yo les decía a la clase pasada que Galileo tergiversó, o sea, forzó o llevó el concepto de observación guiada, u observación repetitiva o observación intencionada, lo llevó a un nuevo término que es el que conocemos hoy en día como experimento, ¿ok? Entonces, también hay que ver esto, porque lo que vamos a ver en esta sesión de epistemología es que esta visión de que la ciencia es solo la observación curiosa del mundo, al menos Galileo desafía, a mi juicio, esa visión, ¿ya? Aquí Benjamín dicen, según yo, lo de Galileo ya no podría volver a ocurrir, ya las ciencias están normalizadas y creo que ya no quedan conocimientos nuevos que cambien nuestra forma de ver la vida. Ya, lo que dice Benjamín, a ver, bien interesante porque hay varios que adhieren a esa visión, ya esa visión de que las grandes propuestas científicas que nos cambiaron la forma de ver el mundo, parece que hace más de 50 años que no vemos ninguna nueva, ¿ok? Y eso es lo que él llama ciencia normalizada, ¿no es cierto? Hay propuestas de epistemología que hablan de periodos normales de la ciencia, al parecer estamos viviendo uno, ¿no es cierto? Donde si bien es cierto hay generación de conocimiento, pero una generación de conocimiento que no es disruptiva, no es que nos abre un nuevo campo del mundo, no, normalmente lo que se hace es perfeccionar un conocimiento preexistente, ¿ok? Ahora, la razón de eso, podríamos especular muchas cosas, ¿no es cierto? Una es la que dice Benjamín, ¿no es cierto?, que quizás agotamos el conocimiento, así como quien estruja una toalla con agua, ¿no es cierto?, llega a un punto donde ya no suelta más agua, ¿no es cierto?, se acabó. Uno podría pensar que el conocimiento se acabó, o está a punto de acabarse. Esa es una visión, ¿ok? Ahora, lo que sí, yo como a nivel de comentario general, fíjense que esto de que el conocimiento se acabó, en el pasado se ha repetido lo mismo antes. Ya, o sea, cuando digo en el pasado, el milenio pasado, no sé. Por ejemplo, después de Newton también se afirmaba que el conocimiento se había acabado. Porque decían, oye, con Newton parece que explicamos todo el universo, decían algo. Entonces se acabó el conocimiento. Bueno, hasta que apareció Einstein y se dieron cuenta que en realidad había muchas cosas que nadie había
ni siquiera pensado, y las propuestas de Einstein abrían un nuevo campo. Yo voy a tocar el caso de Einstein en su momento. En el caso, por ejemplo, de los seres vivos, bueno, también se pensó en un momento que el conocimiento ya se había acabado desde el punto de vista que ya habíamos explorado el mundo natural, ¿ok? Hasta que llegó Darwin, ¿no es cierto? Y bueno, se dieron cuenta que había muchas cosas que no se ven del mundo y que en realidad el origen de la diversidad de la especie está más allá de lo que podemos observar y contemplar a través de una expedición. Entonces, bueno, dio vuelta a todo este tema. Entonces, puede ser que a lo mejor Benjamín tenga la razón, a lo mejor estamos ya en una época donde no hay mucho más lo que podemos saber. ¿Cómo puede pasar que el día de mañana surja alguna nueva visión de mundo y que nos dé un conocimiento en un ámbito del mundo que no teníamos la menor idea que existía? Y bueno, volveríamos a una especie de nueva ciencia revolucionaria, por así decirlo. ¿Okay? Ahora, para ser justos, ¿no es cierto? Igual si uno se va en la frontera del conocimiento actual, pareciera que hay algunas áreas que son nuevas, ¿ya? Pero eso sí se está dando al parecer más en la ciencia aplicada que en la ciencia básica. Por ejemplo, todo este tema de la inteligencia artificial es una cosa que se está dando con mucha fuerza estas últimas décadas solamente. Antiguamente se soñaba con robots, pero era ciencia ficción, que los robots podían comunicarse con los humanos, tomar decisiones por ellos, trabajar por ellos. Eso eran cuentos de ciencia ficción, no tenían ningún arraigo en una ciencia real. Hoy en día eso ya lo estamos viendo. O sea, en Santiago hay un metro que se maneja solo, por ejemplo. Hoy en día hay algoritmos matemáticos que se ejecutan por software que le responden a las personas, y muchas personas no tienen ni idea que cuando están contactando un servicio al cliente por internet no están hablando con una persona, a veces le está respondiendo un robot, ¿no es cierto? Un software, una máquina. De hecho, mira, hay un video muy bueno que yo les recomiendo que lo vean, que es una presentación en vivo que hacen trabajadores de Google, que están en la parte informática de Google, y en vivo hacen que una voz generada por computador, o sea, no es una voz humana, y que tiene todo un sistema de inteligencia artificial, llame por teléfono a una peluquería, pida una hora y se despida. Y la persona que está al otro lado de la línea nunca se enteró que nunca habló con un ser humano. Todo esto era un programa de computador con inteligencia artificial, que reproducía la voz, los modismos, reconocía las respuestas de la que tenía el otro lado de la línea, e intercambiaba, hacía una conversación súper fluida que si no hubiese visto ese video, yo hubiese solamente escuchado el audio, yo hubiese relacionado que era una típica conversación de una persona que llama a una peluquería para pedir una hora. ¿Okay? Entonces, en esos campos yo sí estoy viendo una verdadera revolución, ¿ya? Quizás los efectos, muchos no lo estamos viendo y lo estamos viviendo, ¿ya? Insisto, no sé si algunas personas que andaban en el Metro Santiago se enterarán que no había chofer ahí. Hay barcos que ya se están manejando solos, y bueno, todo este sistema, ¿no es cierto?, obviamente que está desafiando a muchas cuestiones que hoy en día incluso se está planteando el riesgo, aunque ese riesgo siempre se ha presentado, pero se está planteando el nuevo riesgo de cesantía humana. ¿Okay? Ya no sé si ustedes saben que hoy en día incluso hay software de inteligencia artificial que hace los gráficos de los videojuegos, por ejemplo. Antiguamente había un programador, un diseñador que hacía los gráficos. Hoy en día es un software de inteligencia artificial la mayoría de los que hacen los gráficos. No lo hacen los seres humanos. ¿Okay? Los seres humanos hacen otra cosa, hacen los guiones, bueno, hacen los programas de inteligencia artificial, que hacen los gráficos, y así sucesivamente. Y aquí dicen por el chat, siempre habrá descubrimiento en base a conocimiento previo. Bueno, esa es la otra visión, pues la visión más optimista dice que mientras se genera nuevo conocimiento, abre las ventanas para aún más nuevo conocimiento en base al anterior. O sea, muchas visiones plantean que el conocimiento nunca se va a acabar, porque en el fondo las limitantes humanas en términos intelectuales, en términos de lenguaje, somos tan limitados que en realidad lo que desconocemos por lejos debiera superar lo que conocemos. Esa es la otra visión.
Entonces, que el hecho de que no hemos generado más conocimiento nuevo es porque no hemos podido avanzar, no porque no hay nada más que conocer, dice. Bueno, ahí hay distintas visitas. ¿Quién más? Eduardo, ¿Sí? Raúl. mira, hay un tema que me ha llamado la atención y que me gustaría poder incursionar más en él. Se lo voy a hacer en algún momento pronto. Una idea que tenía Einstein de que nosotros, o en este caso él, el ser humano podía llegar a comprender el universo, cómo funciona, cómo es. Pero pero hay otra visión que viene del círculo de Copenhague sobre la mecánica cuántica, donde habla de, si no me equivoco, de hechos, de probabilidades, de sucesos que ocurren en la realidad y que tal vez nunca podamos conocer el universo totalmente. Y a partir de algunas cosas, por ejemplo, el principio de certidumbre de Heisenberg, que dice que no podemos conocer el movimiento y la posición de un electrón. O sea, solamente podemos trabajar con probabilidades de que esa entidad, ese objeto esté en algún lugar de un espacio definido. Cosas así y que dejan que pensar. Sí, bueno, al respecto hay varias visiones también. O sea, con lo que dice Raúl es que pareciera que cuando nos vamos a escala pequeña, que también es un ámbito del mundo que estamos tratando de conocer, pareciera que ahí los grados de incertidumbre van aumentando más que van disminuyendo. O sea, mientras más conocemos a escala pequeña, en el fondo más disperso y difuso es lo que podemos predecir, es lo que podemos explicar. Y ya más que hablar de certezas en el sentido clásico de la palabra, ¿no es cierto? Es decir, si yo pongo este objeto acá, dadas las leyes de la naturaleza, debiera ir a parar allá, ¿no es cierto? Esa es como la certeza clásica. Pareciera que a escala microscópica ya, y eso nos toca a nosotros los que estamos metidos en la química, ¿no es cierto? Pareciera que ya uno tiene que hablar de probabilidades, más que de trayectorias clásicas. Incluso, yendo más allá aún, ¿no es cierto? Los físicos están planteando que pareciera que esta realidad tridimensional o de 4 dimensiones, incluimos el tiempo en esta, ¿no es cierto? Las 3 espaciales más la temporal, pareciera que esta realidad tridimensional más la cuarta que es temporal, pareciera que hay un trasfondo multidimensional en esta. O sea, cuando tratan de comprender de qué están hechos los electrones, perdón, de qué están hechos los protones, y estamos hablando ya de quarks, y de qué están hechos los quarks, están hablando de cuerdas que pareciera que están desplegadas en una realidad microscópica multidimensional. Entonces, cuando plantean esas cosas, ¿no es cierto? Pareciera, porque ya este no es mi campo, yo lo desconozco, pareciera que en realidad lo único que nosotros conocemos es una realidad de 4 dimensiones que forma parte de algo muchísimo más complejo a nivel multidimensional. Pero eso todavía está muy en pañales, pero apenas lo que se ha sabido hasta ahora es que parece que eso existe. O sea, parece que hay otras dimensiones que nosotros no podemos acceder a ellas, pero a nivel conceptual se nos está entramando una lógica que nos está llevando a decir que es altamente plausible. Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí Benjamín dice, en las ciencias modernas, ¿cuántos grupos de trabajo se necesitarán para equilibrar los descubrimientos de Galileo? Es como si la ciencia moderna dan pasos de bebé y Galileo, a los grandes descubridores del pasado, dieron pasos de adulto. Claro, eso depende, Benjamín, a mi juicio, una opinión, ustedes por favor pueden estar en contra. Eso depende, a mi juicio, Benjamín, de tu vara de medida, ¿ya? Porque claro, si tu vara de medida es la cantidad de nuevas ideas que nos está permitiendo comprender más ámbitos del mundo, claro, lo que propuso Galileo, Einstein, Newton, Curie, son una cantidad de ideas que en realidad nos expandieron el conocimiento enormemente, sumamente originales, ¿no es cierto? Y pareciera que ahora trabajamos con las ideas previas que este grupo de personas propuso. Pareciera eso, ¿no es cierto? Pero si tú cambias la vara de medida, por eso yo desde el punto de vista de la ciencia aplicada, ¿ok?
yo sí creo que lo que estamos haciendo a nivel de ciencia aplicada no tiene comparación con lo que hacía en el pasado. O sea, lo que hacemos ahora es muchísimo más impresionante que lo que se hacía en el pasado. O sea, lo que estamos logrando en términos de nuevos materiales, nuevas naves, nuevos medicamentos, nuevas formas de transmitir y procesar información, esa cuestión, lo que estamos haciendo ahora, en realidad lo que se hacía hace 100 años atrás, queda muy, muy bajo comparado con lo que hacemos ahora. Entonces yo creo que todo depende de la vara de medida, ¿ya? O sea, si ustedes ven lo que ha ocurrido estos últimos 20 años nada más, en términos de comunicaciones, por ejemplo, es una cuestión de loco. Quizás ustedes no lo han visto porque a lo mejor ustedes hace 20 años recién habían nacido, ¿ya? Pero yo estudié en la universidad entré a la universidad el año 95 y no había internet, con eso les digo todo. No había internet. En el año 96 estaba el primer computador en la casa central con internet. Y los que hemos visto nacer el internet y a lo que es ahora es una cuestión. Y la influencia que ha tenido en todo nivel, o sea, no solamente en términos burocráticos, en términos de comunicaciones, en términos de cómo gestionamos nuestros recursos, cómo gestionamos el conocimiento, es una cuestión, pero es increíblemente revolucionaria. Si yo hago memoria de cómo era el mundo hace 20, 30 años atrás, es que no tiene ni una comparación, ni una comparación. Hace 30 años atrás éramos, bueno, Raúl, tú tienes más años que yo, ¿no es cierto? Quizás puedes dar testimonios más extremos que yo. Yo cuando tenía 5, 10 años, el mundo, no solo Chile, el mundo era miserable, ¿okay? Había una pobreza gigante, la gente moría de cosas que hoy en día uno encuentra ridículos que la gente se muera, ¿no es cierto? La gente moría de tuberculosis, de cólera, de tifus, de sida, y esas cuestiones ya no existen. Ya. Entonces, con esa vara, yo creo que el progreso que hemos hecho ha sido gigante este último siglo, gigante. ¿Ya? Waldo, ¿Sí? mira, me voy a permitir una licencia de contar una anécdota relacionada con ciencia que viví cuando tenía 8 o 9 años. ¿La puedo contar? Sí, por supuesto, dale, Ramón. Ya. Pero primero, previo a eso, quiero decir que cuando me tocó hacer la tesis de pregrado, no había internet. Y tenía que ir a la biblioteca de la Universidad de Santa María, me acuerdo que visitar ahí unos libros con todos los papers como gruesos, tomos. Era día entero buscando bibliografía. Era complicado, era re complicado antes. Y ahora tenemos unas teclas y unos servicios que nos ofrece la universidad, pero muy rápido. Eso. Mira, esto me pasó cuando yo tenía 8 o 9 años. Yo en ese entonces vivía en Cerro Esperanza, aquí en Valparaíso, y asistía a una escuela básica muy humilde, muy pobre. Me acuerdo que rápidamente, porque antes que nos pille el tiempo, era una casa parece una familia acomodada, era 2 pisos, tenía dentro de la sala unos frescos, donde habían escenas de los tiempos de Roma, Grecia, cosas así, de campestre, eran cuadros que ocupaban toda la sala, era muy bonito. Todavía tengo vivo esas imágenes. Bueno, en ese colegio, me acuerdo que tal como explicaba Waldo, había tanta pobreza de mis compañeritos. Me acuerdo en el día de la anécdota que voy a contar, un compañerito a 20 metros de llegar a la puerta de la escuela se desmayó. Y otros compañeritos fueron a tomarlo y lo llevaron como pudieron a la sala. Se había desmayado de hambre porque no había tomado desayuno. Entonces ahí me acuerdo que le dieron un vaso de leche con avena, cualquier, o sea, avena poliche que le llamaban antes, un término muy antiguo. Y ahí el niño le volvieron los colores. Había mucha pobreza antes, era muy difícil. Los niños iban con charla, incluso y antes se usaba un buzo, no se usaba uniforme. Bueno, el punto es que mi padre, una de las pocas cosas buenas que hizo realmente, aparte de regalarme la vida junto con mi madre, fue que cuando le pedí un microscopio, me lo trajo. Mi papá era marino mercante. Me lo trajo
y cuando aprendí a manejarlo y a ver, la realidad del mundo, pero con otros ojos, ver que se me expandía la conciencia, quedé tan asombrado que lo llevé al colegio. Cuando llegué al colegio se lo mostré a mi profesor, un profesor normalista de los antiguos, y aprovecho de recordarlo con mucho afecto porque era un verdadero maestro, me abrió las puertas hacia el amor a la ciencia, el cariño a la ciencia, y se lo mostré y el profesor me dijo, ya, Raúl, vamos a la sala de profesores. Me llevó para allá, yo tenía 8 o 9 años, estaba como en tercero básico, una cosa, cuarto básico. Entonces fui con el microscopio, nos instalamos en la sala de profesores y mi profesor llamó a todos los otros profesores. Y todos los profesores, yo armé el aparato, puse los vidrios, ya no recuerdo cómo se llaman las plaquitas, puse muestras de agua, bichitos, cosas, hojas, y todos los profesores, y muchos profesores que eran normalistas, parece que no habían tenido la oportunidad de ver un microscopio, ver eso, asombrado, y yo estaba ahí en el medio enseñándole y mostrándole las cosas, y hasta el director estaba. Bueno, y después le tocó el turno a mis compañeritos, éramos un curso como de 20 o 30 alumnos, y uno por uno bajaron del segundo piso en escala, llegaron a la sala de profesores y pasaron uno a uno a mirar el microscopio de lo que yo les mostraba. Y les mostraba hojas, hojitas de agua, los bichitos que vienen en el agua, tantas cosas que recuerdo en ese momento. Y la anécdota, que puede ser divertida o no, lo sé, pero o tal vez me va a complicar. Resulta que le pido a un compañerito que me pase un pelo de su cabeza. Me lo pasa. Yo lo colocan en un lente objetivo del microscopio y lo veo y se ve el pelo como grueso, como cable, con una pequeña protuberancia de color negro, brillante. Y en eso aparece en el lente un piojo. Entonces, por supuesto que no recuerdo qué fue lo que dije, pero yo guardé mucho tacto y diplomacia por tratar de no decir ni una cosa porque había un piojo viendo en el microscopio y continué la sesión mostrándole las cositas a otros compañeros. Pero eso tiene una cara que demuestra lo que estamos conversando. O sea, era tal la pobreza que había que los niños no tenían una ducha, no tenían un baño, y donde asearse, y eran dificultades muy extremas, pero sí, sin embargo antes había una idea de que había que estudiar y que lo único que nos podía sacar adelante era la educación, o sea, los padres estaban comprometidos con los valores de la educación, y antes eso sí vivía. Y me acuerdo que mis compañeritos siempre me consultaban como el que sabía muchas cosas. Eso. Bueno, lo que menciona Raúl, ¿no es cierto? Lo que mencionaba yo, son complementarios a lo que mencionaba Benjamín, que es un poco lo que puso aquí en el chat, ¿no es cierto? Es que claro, pareciera, como dice Benjamín, que ya no necesitamos un Galileo, un Einstein, ¿no es cierto? Porque pareciera que nosotros estamos ocupando el conocimiento de nuestros ancestros, por así decirlo, para aplicarlos, para mejorar la calidad de vida material. Y lo que nosotros estamos tratando de hacerles ver es que por el lado de la aplicación de la ciencia, por eso se llama ciencia aplicada, ahí uno sí ha visto avances que tanto en términos de cantidad como de calidad, nunca habíamos tenido un desarrollo material tan impresionante como lo que ocurrió este último siglo. Y mientras más nos acercamos, si hablamos de los últimos 50 años, 40 años, 30 años, pareciera que cada vez es más intenso el cambio material. Es una cosa que llama la atención. Ahora, un poco para responder lo que dice Benjamín, yo haciendo memoria, las últimas grandes teorías que han salido es la teoría tectónica de placas, que es la que explica no solamente los terremotos, sino que el surgimiento de la isla. Y bueno, sus cultores, que tengo entendido que ya varios están muertos, no son de tiempos tan ancestrales. De hecho, hay varios que hay una foto hasta a color, ¿no es cierto? Nosotros decimos foto a color. Bueno, en nuestra época había fotos en blanco y negro también. Habían fotos a color, ¿no es cierto?, de estas personas. La otra teoría que recuerdo
es la teoría endosimbiótica, que es la que explica el origen de la mitocondria, ¿no es cierto? Tengo entendido. La cultora, que es Linus Margulis, tengo entendido que todavía está viva, así que no hay, tampoco es tan así antigua. Y también lo otro que lo otro nuevo que ha salido, a pesar que yo no domino mucho el nombre del campo teórico de eso, es todas las teorías que hay respecto a las células pluripotenciales, ¿no es cierto? Todas estas teorías celulares nuevas, que un poco tratan de explicar por qué las células se diferencian, todo el tema de la genómica y la proteómica, ¿no es cierto? Eso sí es nuevo, ¿ya? Y un conocimiento nuevo y bastante revolucionario. Quizás no el calibre de Einstein, no tengo idea, ¿no es cierto? Claro, pero claro, lo que dice José, las ondas gravitacionales que siguen estudio, pero hay que entender que claro, no sé si lo voy a decir es cierto, pero las ondas gravitacionales, hasta donde yo lo entiendo, eran predicciones que se hacían desde la teoría de la relatividad, ¿ya? Entonces no es algo, una propuesta nueva, o sea, esto venía desde Einstein, tengo entendido, ¿ya? Lo que sí es cierto que ahora último creo que las detectaron, y hay algunos físicos que como que aportaron al aparataje teórico de Einstein para hacer predicciones concretas y cómo detectarlas. Pero la idea original tengo entendido que está en las teorías de Einstein, ¿ya? Entonces, claro, ¿han habido aportes nuevos? Sí, pocos. Quizás no del mismo calibre que estamos hablando. Yo lo que sí he escuchado es que en biología sí podemos decir que hay cosas bastante revolucionarias en términos de conocimiento, ¿ya? Pero de biología reconozco que no sé mucho, ¿ya? Entonces, ahí no les podría decir. Pero los efectos del conocimiento que hay en biología lo estamos viendo a nivel de medicina. ¿Ya? O sea, muchas cosas que se hacen hoy en día en medicina es por los últimos desarrollos del conocimiento en biología. ¿Ok? Insisto, sobre todo lo que tiene que ver con diferenciación celular, el tema del entender el cáncer, y así entender las enfermedades tanto de origen exógeno como endógeno. Ahí hay harto conocimiento nuevo también, ¿ya? Las nuevas visiones que hay respecto a la evolución que ya están superando el paradigma darwiniano, ¿no es cierto? Que ahí hay algunos aportes. Y la inteligencia artificial tiene mucho que aportar para la biología en estos términos. Por ejemplo, cuando se descifró las letras del alfabeto genético, o sea, miles Sí. de palabras del código genético se hizo con computador, inteligencia, y se está en ese aspecto y trabajando para tratar de erradicar y de controlar y erradicar el cáncer en esos O términos. sea, se están integrando áreas. Es una cosa que a nivel de conocimiento, porque en ese aplicar estamos claro que esa cosa es revolucionaria, pero a nivel del conocimiento se están integrando áreas. Por ejemplo, una área también que es muy nueva, que ha generado harto avance, son las neurociencias, ¿ya? Las neurociencias son un área donde se está integrando visiones que vienen desde la biología, desde la química, desde la física, desde la psicología. ¿Y para qué? Para comprender los sistemas neuronales, ¿no es cierto? Entender la naturaleza humana. Esas cosas también son nuevas, ¿ya? Y han habido, tengo entendido, aportes importantes. Pero yo comparto que comparativamente la balanza que había hace 50, 100 años atrás, respecto de las grandes revoluciones, o 200 años atrás, ¿no es cierto? Sí la veo más marcada en términos de que hubo mucho más conocimiento y más revolucionario que lo que hay ahora. Yo eso tiendo a compartir, ¿ya? Pero espero que al menos valoren lo que hay en términos de la aplicación de ese conocimiento. O sea, esa valoración, yo creo que es muy importante que ustedes que son jóvenes la entiendan, porque como ustedes nacieron con un desarrollo material ya bien avanzado, ¿no es cierto? Que nosotros no lo tuvimos a la edad de ustedes para nada. O sea, es una cosa que también hay que dar cuenta, independientemente si lo valoran o no. Yo lo valoro, porque más que mal ese desarrollo material, tengo que reconocer que nos ha salvado la vida a varios. ¿Okay? Muchos de nosotros estaríamos muertos si no hubiese sido por el desarrollo material que hay hoy en día. Pero bueno, vamos a irlo viendo. Bien, vamos a quedar hasta aquí y vamos a continuar la próxima sesión. Raúl va a mandar los documentos, yo los voy a subir al aula para que ustedes vayan profundizando. ¿Ok? Cuídense y nos vemos el lunes. Saludos. Chao. profe. Gracias, que estén bien.